Leímos un pasaje ahí en Romanos capítulo 15 que tiene que ver con algo de la pasión de Pablo. Y nuestro hermano Dani y Osvaldo, sus familias han estado en estos últimos meses en un entrenamiento que llamamos Endos, de un ministerio que se llama Endos, en donde estamos capacitando a más hombres para contagiar esta pasión de extender el evangelio, plantar nuevas iglesias, revitalizar algunas que tal vez están sin pastor o necesitan más pastores debido a su crecimiento. Pero es la pasión de Pablo, la pasión de ver a Cristo proclamado donde él antes no ha sido anunciado. Y vamos a ver algo de la pasión de Pablo, que él abre ahí su corazón en Romanos 15, pero vamos a ir a Hechos 14, en donde vamos a ver algunos principios específicos de iglesias misionales que hacen discípulos y plantan iglesias. Que ese va a ser precisamente el corazón de este tema, que ha sido el corazón de mi ministerio, y también mi papá plantó un par de iglesias en Chile, crecí como hijo de pastor. Y es lo que hemos estado haciendo. Planté una iglesia en Texas, trabajé en otra iglesia allá también, y hemos estado ayudando ahora a revitalizar una iglesia en Matamoros. Voy una vez al mes a la frontera. Hemos estado ya por 3 años ayudando a esa iglesia que estaba sin pastor, que estaba casi muerta, y el Señor está obrando allí también. Estamos ayudando a un ministerio que está plantando una iglesia en Guadalajara ahorita mismo. Estos últimos 2 años he ido unas 5 o 6 veces allá y estamos trabajando con esa iglesia, constituyendo esa iglesia. Hace un mes estuve en Oaxaca, donde hay un misionero de nuestra iglesia también, y fuimos a ayudar a algunas comunidades, a más de yo creo que eran casi 200 pastores trabajando en la sierra de Oaxaca, y si Dios quiere regresamos allá este año, antes de fin de año. Es una pasión que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero transmitir, y quiero que veamos en el texto ahí en Hechos capítulo 14. Pero acabamos de leer y vamos a volver en unos minutos a Romanos capítulo 15. Pero quiero que veamos ahí en Hechos capítulo 14 algunos principios elementales de iglesias sanas, iglesias bíblicas, saludables, que hacen discípulos y plantan más iglesias. Y vamos a ir a Hechos 14, versículo 19. Si algunos toman notas, vayan tomando notas, porque estos principios van a aplicar a cualquier iglesia en donde usted esté. Si usted planta una iglesia en China, si planta una en China, Nuevo León, o en China allá, también, en cualquiera de los dos. Versículo 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo ¿qué? Orado con ayunos. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y lo que quiero que veamos en este pasaje, la proposición es que dependiendo humildemente de la gracia de Dios, alcancemos al mundo proclamando el evangelio, haciendo discípulos y plantando otras iglesias. Dependiendo humildemente de la gracia de Dios, alcancemos al mundo proclamando el evangelio, haciendo discípulos y plantando nuevas iglesias. Y la primera característica que quiero que veamos aquí, de tanto obreros como iglesias misionales que cumplen con su misión, es que estas iglesias envían obreros comprometidos a pesar del costo. Envían obreros comprometidos a pesar del costo. Y nosotros leemos de una forma muy simple esto aquí en la Biblia. Lo arrastraron. Qué sencillo, ¿verdad? Suena el texto. ¿Cuántos se dieron algún buen raspón en bicicleta cuando eran niños? ¿Cuántos días les duró el ardor?
O se han hecho un buen corte tal vez en el trabajo, ¿verdad? Tal vez hay hombres que tengan trabajos de riesgo y se han hecho un corte. Uno lee el texto tan simple y uno dice, oh, lo apedrearon, y uno se imagina a dos niños pequeños jugando con piedritas. No, la pasión de Pablo tuvo un costo, no solo para él. Y para nosotros es tan sencillo leer esta narrativa que a veces no sopesamos lo que hay detrás de esto. Pensaron que estaba muerto. No eran niños jugando con piedras, eran hombres decididos a matarlo, a matar a los pregoneros del Evangelio, como está sucediendo alrededor del mundo en muchos lugares que conocemos. Hoy se cree que más o menos 300 millones de cristianos son perseguidos en algún nivel medio o alto por su fe en el mundo cada año. Tal vez para nosotros es completamente foránea esta idea, es extraña esta idea, pero es muy real para muchos de nuestros hermanos en la fe. Sobre 50 millones de cristianos en el mundo tienen un nivel alto de violencia o encarcelamiento cada año. Y eso no sale en los periódicos, no sale en la tele, no sale en las marchas, no le interesa a la ONU. No, porque ellos no están a favor del Evangelio. Son también parte del sistema que está en contra de la proclamación del Evangelio. Hay un costo que pagar, pero el costo no empezó allí. Si nosotros retrocedemos un poco en capítulo 13, demos la vuelta a la página en capítulo 13, versículo 48. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por aquella provincia. Pero los judíos instigaron mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos ya vienen de este viaje siendo expulsados, llegan a una nueva ciudad y ahora son apedreados. Pero el viaje no comenzó allí. Capítulo 14, versículo 4 y 5, noten también. Y la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Llegaron a Listra a predicar después de haber sido expulsados, después de haber ya tenido violencia en su contra. Pero el costo del avance del Evangelio no comenzó allí. Si retrocedemos al capítulo 13, al inicio del capítulo 13, versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Pablo y Bernabé abandonan una iglesia en la que ellos ya estaban cómodos, en la que ellos ya tenían un liderazgo, en la que ellos ya estaban sirviendo. Y es similar a lo que pasó hace un par de semanas aquí, donde parece que perdimos algunos. Pero para Pablo costó abandonar su iglesia local y salir a la obra misionera, donde ya no estaba arropado de los hermanos, de los amigos, de los miembros de esa iglesia que quizá ya le respetaban como un líder en esta iglesia. Abandonar su comunidad eclesial, arriesgarse a un viaje peligroso. Hoy nosotros cuando salimos de viaje, salimos con GPS, salimos con teléfonos, salimos con redes sociales, tenemos la oportunidad de hacer videollamadas. En ese tiempo no era así. Literalmente las despedidas eran despedidas, porque nunca sabías lo que iba a pasar. En el Imperio Romano, entre las ciudades más conectadas, las cartas podían tardar de 4 a 6 meses. Así que cuando avisabas que estabas enfermo, quizá la carta llegó cuando ya estabas enterrado, ¿verdad? No sabemos. Y siempre y cuando vivieran en ciudades más o menos conectadas. Y yo quiero que pienses esto en términos de la mamá y la abuela de Timoteo.
dejándolo ir con un desconocido cuando Timoteo quizá tenía unos 17, 18 años, 19, algunos piensan. Era un muchachito. Y viene un misionero y dice, quiero llevarme a este joven de buen testimonio conmigo a la obra. Literalmente era una despedida. No sabemos qué puede pasar. Muchos de ustedes no viajarían en barco al otro lado del mundo, a pesar de que hoy los barcos tienen satélites, tienen rastreo, GPS, pueden anticipar tormentas, En ese tiempo, ¿cómo eran los viajes en barco? A puro viento, donde el viento los llevara, ¿no? Había un viaje arriesgado, había rutas desconocidas. Pablo abandona su iglesia en donde él ya estaba arropado para salir enviado, quizá con un sostenimiento económico limitado. Caminatas largas, viajes cansados, menosprecio, a veces dormir en lugares incómodos, persecución, rechazo, apedreamientos. Claro, para nosotros mirar la pantalla y decir, oh, tengo la pasión de predicar a Cristo donde Él no ha sido conocido. Qué romántico suena, pero eso demanda un alto costo. Y como dice el pastor Piper, todavía hay mucho por hacer en donde Cristo ya es conocido. ¿Verdad? Todavía hay mucho por hacer aquí en Juárez y en el estado. Pero necesitamos orar por un ejército de cientos y miles con la pasión de Pablo para llegar a aquellos pueblos en el mundo que aún no han sido alcanzados. El hecho de que aún hay mucho por hacer en Juárez no debe impedirnos orar para que Dios levante de aquí personas que van a llegar al otro lado del mundo. Pero eso demanda un alto costo. Para algunos eso demandará renunciar a ciertas metas laborales. Para algunos esto significará renunciar a ciertos placeres, a privilegios, perder oportunidades de progreso. Para algunos significará perder una posición social, o sus posesiones, o su casa, vivir años lejos de su familia extendida. Y noto que digo extendida, ¿verdad? No se trata de abandonar a tu esposa por irte misionero. No, ¿verdad? Familia extendida, ¿no? Hermanos, primos. Para otros, el costo de enviar significa comprometerse para tomar el lugar de los que se fueron. Estoy seguro que en el grupo que se fue ahorita a Gracia y Verdad, había servidores. Bueno, yo sé que había un pastor, ¿verdad? El pastor Mario, ¿no? Y había otros que quizás ya estaban involucrados. ¿Quién va a tomar esos lugares? ¿Quién se va a comprometer para ser fiel, para crecer en carácter, para demostrar fidelidad y amor por la obra, para llegar temprano, primero que los demás? Hay vacantes aquí que necesitan cristianos fieles y comprometidos. ¿Por qué? Porque esa iglesia está comprometida a llevar el evangelio a otros lugares del estado. Para otros significará ver a su único hijo despegarse de la familia. Para algunos significará no ver más a sus hijos, o a sus hermanos, o a sus familiares amados. Para algunos significará escuchar morir a sus padres desde lejos, como me pasó a mí. En mis años no había videollamada, pero teníamos Skype, ¿verdad? Yo estuve en el funeral de mi papá por Skype. Para algunos significa burla, menosprecio. Para otros significará, joven, estabas lleno de talento, pudiste haber hecho que valga la pena con tu vida. El menosprecio de tus familiares, el martirio, la muerte. No sé cuál sea el costo, pero mi pregunta para ti es, ¿qué te ha costado a ti este año ver el avance del reino de Dios? No importa cuál sea, pero no se puede avanzar el reino de Dios a menos que haya hombres y mujeres comprometidos con su reino, dispuestos a pagar el precio que eso significa. A lo mejor tú dices, bueno, yo no voy a ir como Pablo. Pero si no van tus pasos, que vayan tus pesos, ¿verdad? Como dicen. Tal vez para algunos de ustedes dirá, significará, oye,
de aquí hasta que muera no cambio mi carro nunca más. Y todo ese dinero que parecía mi camioneta de mis sueños va a estar sembrado allá al otro lado del mundo. No sé cuál sea el costo, pero no hay manera de avanzar el reino de Dios sin un costo. Y eso es lo que vemos aquí en Hechos capítulo 14. Rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe, donde ya los habían expulsado. Hay algunos comentaristas que creen que en este pasaje sucedió un milagro. Porque todos sabemos que es imposible levantarte al otro día y salir caminando después de haber sido apedreado casi a muerte. Él debió haber tenido fracturas. De hecho, hay un par de comentaristas un poco más atrevidos que llegan a creer que Pablo murió y fue resucitado. No sabemos, el texto no nos dice, pero es obvio que hay un milagro. Es obvio, al otro día es imposible que alguien se ponga de pie. Incluso si hubieran tenido el hospital más moderno de hoy. Es imposible. Aquí es obvio que hubo un milagro de Dios. Para que él se pusiera de pie y dijera al día siguiente, hay que seguir con la tarea. Y aquí es donde vemos el segundo aspecto vital para una iglesia misional que hace discípulos y planta otras iglesias. Una fiel proclamación del Evangelio. Salieron de allí, versículo 21, después de anunciar el Evangelio. Este es su mensaje. Y dejen ahí marcado Hechos 14 y vamos ahí a Romanos 15, que fue el pasaje que leímos, que lo quería tener como referencia. Y quiero que vean el énfasis que hay otra vez en el mensaje. Y hay otros pasajes en donde Pablo enfatiza esto. Este era mi mensaje a Cristo, Cristo crucificado. Esta es la centralidad del Evangelio y la centralidad de nuestro mensaje. Y ahí dice, yo me forcé en ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Predicar. Predicar. Hermanos, lo que pasa es que si la iglesia pierde el Evangelio, perdemos todo. Si nosotros perdemos el Evangelio, perdemos todo. Este es nuestro mensaje. Esta es la columna vertebral de la fe cristiana. El Evangelio. Aquí, bueno, en Hechos 14, Evangelio realmente ahí no es un sustantivo, es un verbo. Realmente debió haberse traducido como después de evangelizar. Enfatiza la acción de predicar el Evangelio. Pero es claro que hay un contenido, hay un mensaje definido. Hay un mensaje que tú y yo somos responsables de propagar sin diluir. Porque perdemos el Evangelio y dejamos de ser una iglesia cristiana. Y esta es la única manera de hacer crecer iglesias verdaderamente. Porque la única forma en que Dios atrae a las personas hacia sí mismo es a través de la proclamación del Evangelio. Dios escogió que a través de la locura de la predicación, las personas vengan a Él. Vengan a Él. No hay otra manera de plantar iglesias, no hay otra manera de hacer crecer iglesias de una forma vital y verdadera. Podemos hacer crecer iglesias de una forma maquillada. Como dice el pastor Paul Washer, no se olviden que un payaso llena un circo. No se trata de atraer gente, simplemente. Se trata de atraer personas a Cristo. Y Él lo hace a través de ¿qué? De la proclamación del Evangelio. Romanos capítulo 10. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Es a través de la proclamación del Evangelio. Tenemos que recordar que este es el centro de nuestra misión, porque hoy hay muchas iglesias que se están volviendo una ONG, que creen que el centro de su misión es dar comida a los pobres, que obviamente es parte de las obras de misericordia, ¿verdad? Por ejemplo, Santiago decía que la religión pura y sin mancha, ¿qué es? ¿Acordarse de quién? Huérfanos y las viudas.
Pero acordarnos de ellos no reemplaza la necesidad de que reciban el Evangelio y que el centro de nuestra misión es la proclamación y la propagación fiel del Evangelio. No queremos transformarnos en una ONG, simplemente, ¿no? Y hoy tristemente hay muchas iglesias que están haciendo una labor misionera en lugares difíciles del mundo, pero no están predicando el Evangelio. No queremos hacer de la iglesia simplemente un club de gente que está viviendo en ansiedad, en soledad y en depresión y que necesita amistad. Para eso están los clubes de lotería. ¿No? Y hoy hay muchas iglesias que dicen, bueno, la gente tiene una necesidad de amistad, de relaciones. Sí es cierto, pero la relación más importante que esas personas necesitan restaurar es su relación con Dios, con el Creador. Y eso solo sucederá cuando escuchen el Evangelio y crean en el Evangelio. Así que, hermanos, si movemos el Evangelio del centro de nuestra misión, nos convertimos en cualquier cosa menos en una iglesia cristiana. Y podemos llenar los asientos de personas, pero esa no es la meta. ¿Notan en Hechos 14? Predicar el Evangelio y hacer muchos, ¿qué cosa? Discípulos. No son meramente oyentes, no son personas. Mi papá decía una frase que siempre repetía, que no existe el ministerio de calientasillas. No existe en el Nuevo Testamento. No, lo que vemos en el Nuevo Testamento es un ejército de personas, de soldados, siendo instruidos, moldeados, entrenados y capacitados para extender el reino de Dios en toda la tierra. Y hoy se ha hecho muy popular la idea de que la iglesia es un hospital de pecadores. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado esa idea? La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Sí y no. Sí, porque Dios está restaurando nuestras vidas con el Evangelio, pero no para estar toda la vida dependiendo de un tanque de oxígeno. No para estar toda la vida siendo niños en la fe. Es también un centro de capacitación para levantar un ejército que pueda servir fielmente al Señor y la causa del Evangelio en el mundo. El pastor MacArthur dice aquí, Pablo y Bernabé expresan un interés y preocupación por nuevos creyentes. Porque un siervo eficaz de Dios sabe que la gran comisión no es lograr solamente profesiones de fe, sino nutrir la fe hasta la madurez. Y eso es lo que vemos en el texto. Anuncian el Evangelio y hacen muchos discípulos. Discípulos. Tristemente hoy tenemos cristianos que llevan años en la fe y nunca han hecho discípulos. Nunca han predicado el Evangelio a otras personas. Y se mantienen como niños. Y a veces esos niños en la fe que no aportan son los más criticones. Porque como no tienen una vida envuelta en el avance del reino, lo único que pueden hacer es criticar a los que sí están haciendo algo. Hermanos, necesitamos poner nuestros ojos en el Señor y en su reino. Porque si Dios te tiene en esta iglesia, es para usar tu vida para su gloria, para que te conviertas en un discípulo, en un obrero fiel, maduro, en un hombre, en una mujer que va a estar comprometido con el avance del Evangelio y la predicación del Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste el Evangelio a una persona? Y no te creas la mentira moderna de, es que yo no predico el Evangelio, pastor, yo lo predico con mis hechos. No, queridos, puede ser que tu vecino mormón tenga mejor testimonio que tú en la comunidad. Y eso no va a transformar a nadie. Ahora, tu vida tiene que estar de acuerdo a tu predicación, eso sí. Pero tu vida no reemplaza la proclamación del Evangelio. Porque es a través de la proclamación verbal del Evangelio que Dios atrae a las personas a sí mismo. Dios los llama al arrepentimiento y a la fe. Dios los llama a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, este Dios, lleno de gracia y misericordia, quiere usarte a ti para que este lugar se vuelva a ser pequeño. Y tengan que o comprar 2 propiedades más para el lado,
o plantar más iglesias. Dios te quiere usar a ti. Y tú dices, pastor, pero yo tengo 70 años, ¿no será que ya me hubieras avisado de 15 años? No, no importa. No hay jubilados en el reino de Dios. Si tú estás solito, solita, como una anciana, bueno, ve a un club de mujeres solas que estén allá. Hazte amiga de todas las ancianitas y les enseñas la palabra hasta que te mueras. Y si tú eres un joven y dices, Nelson, yo ahora tengo otros proyectos de vida. Yo tengo que hacer mi camino, mi carrera, mi título, tengo que comprar cosas. Quiero decirte algo, mira, los únicos que pagarán el costo de ver a Cristo proclamado hasta los confines de la tierra son los que puedan ver a Cristo más valioso que su vida entera. Cristo es infinitamente mejor que cualquier sueño que tú te hayas podido imaginar. Padres cristianos, Cristo es infinitamente mejor que la carrera que tú hayas pensado y soñado para tus hijos. Hay que pagar un costo, pero hay que tener un mensaje en el centro. Y como hizo Jerry Bridges, dice que el evangelio no solo es el mensaje más importante en el universo, es el único mensaje imprescindible en el universo. Por eso Pablo decía, este es mi único mensaje, Cristo y este crucificado. Esa es nuestra parte. Proclama el evangelio. Donald Whitney hace una muy buena aclaración respecto a esto. Dice, es necesario entender que predicar el evangelio bíblicamente es una evangelización exitosa. En el más verdadero sentido, cualquier proclamación del evangelio bíblica es exitosa independiente del resultado. Porque a lo mejor tú dices, pastor, pero es que ya le he predicado a varios, nadie se convierte, soy un pésimo evangelista. No. Tu parte es predicar el evangelio fielmente, eso es todo. Y si lo hiciste fielmente, en amor, dependiendo de la gracia de Dios, orando por esas personas, fue una predicación exitosa. ¿Por qué? Porque predicaste el evangelio, cumpliste tu parte. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Así que iglesias misionales que hacen discípulos, plantan iglesias, envían obreros comprometidos a pesar del costo, proclaman el evangelio, tienen un mensaje en el centro. En tercer lugar, piensan en un proceso de confirmación de la fe. Piensan en un proceso de confirmación de la fe. Y lo vemos ahí en versículo 22. Versículo 22. Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Y si tuviéramos un mapa, vamos a ver que Pablo y Bernabé escogen el camino más largo y el más incómodo. Porque ellos podrían haber pasado directamente por Tarso, que era la ciudad natal de Pablo. Podría haber dicho, oye, vamos a ver a mis familiares, ¿verdad? Y de Tarso pasar a Antioquía. Pero escogen ir por el camino más difícil, por las 3 ciudades donde fueron expulsados. ¿Para qué? Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Pablo tenía un interés muy importante en confirmar la fe de los creyentes, en no solamente hacer una profesión superficial, sino confirmar la fe. Y de hecho, si avanzan al capítulo 15 al final, este deseo de confirmación de la fe es lo que promueve el siguiente viaje misionero. Noten allí en Hechos capítulo 15, versículo 36. Ellos regresan a Antioquía, la iglesia que los envió, pasan por todo el concilio de Jerusalén, regresan a Antioquía, entregan la resolución del concilio y noten en versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar ¿qué? A los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces, ¿cuál fue la motivación del segundo viaje misionero? No tanto llegar a ciudades nuevas, aunque Dios les cambia los planes, ¿verdad? Porque Dios es soberano. Ellos iban con una meta. Vamos a ver a los hermanos, necesitamos confirmar su fe. Y eso hacen iglesias maduras. Trabajan con la vida de las personas que profesan el evangelio. A eso le llamamos un proceso de membresía y discipulado.
en donde decimos, ok, tú profesas el evangelio, quiero saber si entiendes el evangelio. Es un trabajo pastoral. Y luego quiero saber cómo está tu vida para entonces añadirte como miembro a nuestra iglesia y seguir trabajando bajo la supervisión de tus pastores en tu vida, en tu familia, en el fruto que hay en tu vida. Es un proceso en donde los pastores trabajan para examinar si la profesión de fe tiene fruto o es una profesión de fe vacía. Y esta idea de confirmar esta palabra también se puede traducir como apoyar, ponerle apoyo a la fe o fortalecerla. Porque tenemos que tener en mente que el evangelismo es parte de la gran comisión, pero no es la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Es realmente hacer discípulos, que eso es solo una palabra en el original, realmente es discipular. Y si tenemos en mente más el discipulado, entonces veremos que el evangelio es la proclamación de la obra de Dios en Cristo para salvar, y las personas que responden al mensaje en arrepentimiento y fe, ¿qué necesitan? Un discipulado, un proceso de confirmación y crecimiento y seguimiento. Ahora, uno dice, bien, perfecto, Pablo va a confirmar los ánimos de los creyentes. ¿Qué mensaje les va a decir? Y uno diría algo así como, hermanos, todo va a estar bien, les va a ir excelente en la vida, todos sus negocios van a prosperar, van a tener casas nuevas, ya no va a haber más enfermedades, ya no va a haber más pruebas, es más, ya no va a haber problemas en sus matrimonios. Si Pablo hubiera estudiado marketing, reprueba, ¿verdad? ¿Qué hizo? Versículo 22. ¿Cómo confirma la fe y los ánimos de los discípulos? Exhortándoles a que permanezcan en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y eso es lo que hace una iglesia verdaderamente bíblica. Te va a dar una perspectiva real acerca de qué es ser un cristiano y cómo se vive la fe. No te va a vender un falso evangelio, una falsa noción del cristianismo. No te va a ocultar la verdad, te va a decir las cosas difíciles como deben ser dichas. Este proceso de confirmación requiere una dosis alta de compromiso con la verdad. Hoy muchas iglesias se niegan a hacer un proceso de membresía y de discipulado, incluso de disciplina eclesiástica. ¿Para qué? Para dejar de ser, es que no vamos a ser tan famosos, no va a llegar tanta gente. Hermanos, esto requiere un compromiso alto con la verdad. Pablo tiene unas palabras muy directas que decirles, hermanos, ni siquiera dice, mira, es necesario que a través de unas poquititas, a lo mejor una o dos, no, que dice muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Ni siquiera dice es optativo, dice es necesario. Parece que el plan soberano de Dios incluye la prueba de tu fe, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Porque todas estas cosas, como dice el apóstol Pedro y dice Santiago, son también buenos dones de Dios. Cuando Santiago dice que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, esos dones buenos de Dios vienen en forma de dolor también. Porque fortalecen tu fe, purifican tu fe, te hacen crecer en madurez, te afirman en Cristo, rompen tus ídolos. Pero hay una promesa que no puede pasar desapercibida, hermanos. Entraremos en el reino de Dios. A través de muchos sufrimientos entraremos en el reino de Dios. Y esa es la gloriosa bendición del evangelio. Este Dios santo, sin mancha, apartado de los pecadores, nos ha llamado por su gracia eterna en Cristo a tener comunión con Él y entrar en su reino y gozar de su presencia para siempre. Las promesas de gloria que nos aguardan deben alentarnos en medio del sufrimiento. Y otra vez la pregunta es, ¿qué puede motivar a discípulos a quedarse en un camino así? Son recién convertidos.
Pablo recién les ha predicado el evangelio y a lo mejor aquí hay algunos que son nuevos creyentes, no lo sé, yo no conozco a casi nadie aquí, pero tal vez hay alguien aquí que tiene 6 meses, 2 meses, 1 año, 2 años, y tú estás escuchando este mensaje y dices, yo esperaba otra cosa. ¿Qué podría motivar a estos nuevos discípulos a quedarse allí y permanecer? Pues solo una cosa: valorar a Cristo y la vida en Él y con Él como algo más valioso que nuestra vida misma. Es que otra vez se trata del Señor, no se trata de tus sueños, no se trata de tus metas. Se trata de un reino más grande que los reinos de este mundo. Noten el apóstol Pedro cómo se refiere a la obra salvadora de Cristo. En 1 Pedro capítulo 1 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Qué es una de las cosas hoy más valoradas en el mercado bursátil debido a todas las fluctuaciones que ha tenido el dólar? ¿Cuál es la que se está fortaleciendo más? El oro. Las fluctuaciones de los bitcoins y todas estas cosas. Ahora el oro está por las nubes. El mundo te diría, hoy la cosa más valiosa es el oro. ¿Y qué dice Pedro? No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Para Pedro, la sangre preciosa de Cristo es más valiosa que el oro y la plata. ¿Para ti lo es? Solo eso te hará permanecer fiel a Cristo. Atesorarlo a Él, valorarlo a Él, verlo a Él como la perla de gran precio por la cual vale la pena perderlo todo. Él les ruega, esta idea de exhortar es un ruego también. Exhortación se puede usar en 3 maneras. Exhortar es llamarte a hacer algo que no estás haciendo, pero que deberías. ¿Verdad? Yo te puedo exhortar. Hey, tienes que orar. No te veo orando, tienes que orar. Entonces, exhortarte a hacer algo que no estás haciendo, pero que deberías. Pero exhortar también puede ser dejar de hacer algo que no deberías estar haciendo. ¿Verdad? Yo te puedo exhortar a decir, hey, deja la avaricia. Te puedo exhortar a hacer algo que no estás haciendo y que deberías. O te puedo exhortar a dejar de hacer algo que no deberías estar haciendo. O te puedo exhortar, y esta es la otra variación de la palabra para Caleo, es un aliento a seguir haciendo algo que ya estás haciendo y que debes permanecer haciéndolo. No son pocas, son muchas, pero una iglesia que tiene una verdadera preocupación por las almas no va a editar el evangelio, no te va a vender una falsa expectativa de la fe, te va a decir la verdad aunque sea dolorosa pero sanadora, y sobre todo te va a mostrar la excelencia de vivir para Cristo por sobre cualquier otra cosa y otra meta en este mundo. Este proceso de confirmación requiere un trabajo pastoral. Requiere un trabajo pastoral. Así que iglesias misionales que hacen discípulos y plantan iglesias, envían obreros comprometidos a pesar del costo, mantienen el mensaje, la proclamación fiel del evangelio en el centro, se esfuerzan en un proceso de confirmación de la fe, pero también buscan un liderazgo calificado. Entonces, ¿qué hace Pablo aquí? Les exhorta, y en versículo 23, ¿qué hacen? Constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia, singular. Y este viene a ser el patrón neotestamentario del liderazgo en las iglesias. Porque a partir de aquí vemos esta pluralidad en muchos pasajes. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, le habla a los filipenses con los ancianos, plural, y diáconos. En Hechos 15 vemos que en la iglesia de Jerusalén están los apóstoles y había ancianos. En Hechos capítulo 20, Pablo llama a los ancianos, plural, de la iglesia en Éfeso y los llama a Mileto. Y otra vez es plural. Primera de Pedro capítulo 5, yo anciano también con ellos. Santiago, si alguno está enfermo, llame a los ancianos
Y es súper interesante porque Santiago, si no es el primero, es quizá el segundo libro escrito cronológicamente en el Nuevo Testamento. Estaban todos los apóstoles vivos, todos. ¿Y qué dice Santiago? Si alguno está enfermo, llama a los apóstoles y van a hacer un milagro de sanidad. No, ¿qué dice? Llama a los ancianos. Ya había liderazgo local, plural en cada iglesia. Sumamente temprano en el Nuevo Testamento. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿y por qué necesitaban ancianos? Estas iglesias tenían menos de un año. Pero para hacer una continua supervisión, allá ahora a largo plazo, necesitaban pastores fieles que van a cuidar esas ovejas. Los pastores son hombres fieles, aptos para enseñar la verdad, que aman a las ovejas, que crecen con las ovejas, que supervisan a las ovejas, que enseñan y capacitan a las ovejas. Hombres que tienen un carácter moral, espiritual, familiar, tanto público como privado, que es probado en el tiempo, que sirven con amor genuino, que gobiernan a la grey de Dios, que nos presiden en el Señor, como dice la Escritura. Son hombres que tienen una autoridad delegada, pero limitada. Porque la actividad del liderazgo pastoral es legítima siempre y cuando estén sujetos a la Escritura. Hay un llamado interno a ciertos hombres que el Señor capacita y algunos de ellos afirman tener este llamado. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero el anhelo de alguien no es suficiente para ordenarle al ministerio. Porque el texto luego clarifica, bueno, tienes el anhelo, pero es necesario que. Y no dice, pero es optativo que. O no dice, es sugerido que. Hay un aspecto subjetivo del llamado que alguien puede afirmar, pero el llamado en sí mismo no es suficiente para ser ordenado al ministerio. Tiene que haber una vida probada, un carácter probado, un testimonio probado, y aquí una iglesia y autoridades fuera de la persona que certifiquen ese carácter. Aquí Pablo y Bernabé están haciendo esa función. Claro, Pablo como con la autoridad apostólica que tiene. Pero Bernabé está haciendo esa función también. Y es muy probable que esta palabra aquí, constituir, que tiene dos significados primarios. Uno es extender las manos. Probablemente Pablo hace esta tarea de imponer o extender las manos. Pero su significado secundario es alzar la mano. Es probablemente que en esta constitución hubo una parte de los apóstoles y una parte de la iglesia misma, trabajando en observar la vida de estos hombres que serían llamados pastores. Necesitamos orar por los pastores que ustedes ya tienen y necesitan orar por otros hombres para que Dios levante más pastores en esta iglesia. Y tal vez tú eres uno de esos hombres, necesitas tener paciencia, porque tu carácter va a ser probado en el tiempo. Mi papá decía que Dios no hace pastores en un McDonald's. No, y Dios no hace hombres fieles en un microondas. Necesitas paciencia. Caminar con tus pastores, con tus líderes en humilde sumisión hasta que ellos puedan probar tu fidelidad. Porque ser un pastor no es cualquier cosa, hermanos. Pero ustedes como hermanos deberían estar orando para que eso suceda. Oren cada semana que Dios levante más hombres fieles aquí. Que Dios levante más diáconos. Que Dios levante mujeres que puedan hacer el trabajo con las más jóvenes, como en Tito 2. Que muestren piedad. En quinto lugar, iglesias que cumplen esta misión lo hacen con una profunda dependencia. Versículo 23, parte B. ¿Cómo constituyeron ancianos? ¿Cómo hicieron esta tarea? ¿Simplemente porque Pablo es Pablo y ya sabe hacer de memoria el trabajo? No. ¿Cómo lo hicieron? Habiendo orado con ayunos. A algunos se nos nota que nos falta un poco ayunar, ¿verdad? Habiendo orado con ayunos. Esta idea es, estamos dependiendo de la gracia de Dios, porque este no es un trabajo humano. Y es el mismo patrón que vemos en Hechos 13 cuando Pablo es enviado.
¿Qué dijo el Espíritu en Antioquía? Apárteme a Pablo y Bernabé. ¿Y qué hicieron los líderes de la iglesia? Y la iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron a la gracia de Dios. Y ahora Pablo hace exactamente lo mismo. Habiendo orado con ayunos, encomendaron a los creyentes. ¿A quién? ¿A los pastores? Sí y no. Sí, porque los constituyeron, no porque Cristo es la verdadera cabeza de la iglesia que sostiene a su pueblo. Y tú tienes que tener algo muy claro aquí. Una iglesia que no ora es una iglesia que se muere. Y tú dices, pero pastor, tenemos sana doctrina. Bueno, ¿qué le pasó a Éfeso? Después de 50 años, sí, le dijo el Señor en Apocalipsis a Éfeso. Sí, tienes buena doctrina, sí, puedes diferenciar, separar los que son falsos maestros de los que son buenos maestros, pero no tienes amor. Y Dios espera que todo lo que hagamos lo hagamos por amor a Él, no por costumbre. Pablo practicó la oración. Pablo oró por los corintios. En Filipenses capítulo 1 dice, siempre orando por vosotros. Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros. Damos gracias. Primera Tesalonicenses, damos gracias siempre por ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Segunda Tesalonicenses, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, para que vivan como es digno. Pablo practica esto. ¿Y saben qué? Practical Shepherding, que es un ministerio en Estados Unidos, dice que allá en Estados Unidos el 50% de las nuevas iglesias no va a durar 5 años. Y el 80% no va a durar 10 años. Ustedes ya sobrevivieron 10 años, ¿verdad? Tienen 11 o 12, creo que vi por ahí, en algún lugar. El 80% muere en menos de 10 años. Si no oramos y no dependemos de la gracia de Dios, las iglesias se mueren. Porque este no es trabajo humano, mis hermanos. Si usted no está comprometido a orar por sus pastores, arrepiéntase hoy y mañana tiene que levantarse a orar por sus pastores y sus líderes. Tiene que orar por esta iglesia, tiene que orar por los que sirven, tiene que orar por los que están ministrando en esta iglesia. Tiene que orar por otros que sean enviados. Nuestro hermano Dani, ¿verdad? Su familia van a salir pronto. Necesitan un ejército de oración que esté comprometido a orar por ellos. Y muchos de ustedes que a lo mejor digan, yo renuncio a ciertos sueños y voy a ser parte de lo que Dios va a hacer en Indonesia. Voy a quedarme contento con mi carrito año 2004. Hasta que Cristo venga o hasta que deje de funcionar. Pero estoy feliz con eso, porque teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Es que la vida no consiste en los bienes que poseemos. Existimos para algo más glorioso, mis hermanos. Algo más glorioso. Al fin y al cabo, es Cristo que sostiene a su iglesia. Las congregaciones van a pasar temporadas difíciles. Los cristianos van a pasar temporadas difíciles. Hermanos, el hermano Mateo no va a ser eterno. El pastor Daniel no va a ser eterno en esta iglesia. Ninguno de nosotros. Pero a fin de cuentas, Cristo es el obispo de nuestras almas. Es la cabeza de la iglesia. Necesitamos orar para que esta iglesia esté sostenida por Él y que Él obre activamente en nuestra iglesia. Necesitamos orar más por nuestros pastores, por la obra misionera. Necesitamos orar por los que no conocen a Cristo. Necesitamos orar por los que están sirviendo en esta iglesia. Los hermanos que están ahí arriba sirviendo a nuestros niños. Que no lo hagan solo por distraer a los niños para que no molesten, que de verdad amen a esos niños y contribuyan en que ellos conozcan el Evangelio y nos ayuden en nuestra tarea como padres. Oremos por los hermanos que están en media. Tú dices, pastor, ¿cómo? Si nada más mueven dos palanquitas así, ya, ¿qué voy a orar por ellos? Hermanos, oren por ellos para que lo hagan con un espíritu de humilde adoración al Señor y no se vuelvan orgullosos. Oren por los que hacen las tareas invisibles de esta iglesia. Las cosas más pequeñas, hasta las más visibles, todas necesitan a Cristo. Iglesias misionales que hacen discípulos, envían obreros comprometidos a pesar del costo.
Tienen la fiel proclamación del Evangelio en el centro, se esfuerzan en un proceso de confirmar la fe y el discipulado, establecen un liderazgo bíblico con una profunda dependencia en el Señor y en último lugar se relacionan saludablemente con otras iglesias. Noten lo que pasa aquí en el final del texto. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Estos misioneros requieren una relación saludable con las iglesias. Y las iglesias requieren un compromiso saludable con sus misioneros. Yo espero que el hermano Daniel se vaya, que el Señor confirme el plan, pero va a faltar algunos que lo vayan a animar. Y tal vez, mis hermanos, algunos de ustedes dicen, es que Nelson, tengo 5 años ahorrando para mis vacaciones soñadas en Cancún como familia. Bueno, tómalas, cambia el plan y vete a Indonesia. Y puede ser que estando allá, Dios llame a tus hijos y siembre una semilla en tus hijos y tus hijos van a continuar la obra en 15 años que Daniel va a dejar allá. Y puede ser que tus hijos mueran en el campo misionero. Pero Cristo es digno. Cristo es digno de esto. Cristo es digno que perdamos nuestros planes y vivamos en sus planes. Cristo es digno que perdamos nuestras cosas. Pero ¿sabes qué? No podremos lograrlo a menos que tengamos relaciones fuertes con nuestras iglesias. Nuestros misioneros se mueren en el campo solos. Los abandonan. Una vez le di consejería a un misionero en la India que su pastor les cortó la relación porque querían un mini split. Y dijo, ya te pusiste cómodo como los gringos, le dijo el pastor. Y él dijo, pastor, no es comodidad. Tenemos más de 50 grados de calor en Honduras. Le dice, pero tú eres misionero. No. Miren el interés de esta iglesia. Versículo 27, y aquí cerramos. Y habiendo llegado Pablo y reunido a la iglesia, o sea, la iglesia quiere escuchar lo que Pablo va a decir, les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Esta es quizá la primera conferencia misionera en el Nuevo Testamento. Pablo trae un informe, pero hay una iglesia lista y deseosa de escucharlo. Y luego que pasa todo este problema teológico del Concilio de Jerusalén, esta iglesia vuelve a invertir en Pablo para que vaya por segunda vez. Y luego Pablo regresa y va por tercera vez. Nada de eso se hace sin sacrificio, sin amor, sin conexión, sin relación. Hermanos amados, ¿quién es Antioquía? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Bernabé? ¿Quién es Mateo? ¿Quién es Daniel? ¿Quién es Nelson? Nosotros no somos nada. Somos solo servidores de un gran Dios que usa personas débiles para hacer grandes cosas. Esta iglesia fue usada para grandes cosas. Yo quiero que el Señor les use a ustedes para grandes cosas, para mejores cosas. Su reino es infinitamente mejor que todos los reinos de este mundo. Cristo es infinitamente mejor. La mies es mucha, hermanos. Todavía necesitamos muchos obreros. Amén. Oremos. Amado Dios, oro por esta iglesia, que levante de aquí un ejército de hombres fieles, plantadores, hombres comprometidos, una iglesia que se mueva dependiendo de tu gracia, en humilde dependencia. Haz crecer a esta iglesia en oración. Haz crecer a esta iglesia en compromiso con los que se han ido y con los lugares que quedaron vacíos aquí. Todavía hay mucho por cual predicar aquí en Juárez. Hay áreas de ministerio que quedaron vacías. Bueno, necesitan hombres y mujeres fieles hoy. Pero esta tarea pronto se acabará otra vez y habrá que plantar otra iglesia o plantar más iglesias, o seguir creciendo y seguir enviando y seguir movilizando, porque así te glorifica, Señor. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos?
¿Quiénes somos nosotros, Señor? Solo siervos que hemos hecho lo que tú nos has pedido hacer. Pero al final todo lo haces para tu gloria. Y ese es nuestro deseo, esa es la pasión de Pablo, que Cristo sea conocido, de manera que desde Jerusalén hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio del Señor. Inúndanos de esa misma pasión y amor. Y sigue levantando en esta iglesia hombres y mujeres comprometidos con tu reino. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.